Y con motivo del fallecimiento precisamente de Alan García, vamos a hacer un repaso por su vida personal y su vida política, que son indesligables una de otra, luego de que él falleciera hoy a los 69 años de vida, hoy 17 de abril del año 2019. Alan García fue un hombre dedicado totalmente a la política, como si el día de su nacimiento alguien colocara en su frente que su destino no sería el del común de peruanos. 2 veces presidente, senador y diputado, y con una carrera entre Palacio de Gobierno y sedes judiciales, Alan García ha dejado de existir hoy a los 69 años. Como en toda su existencia, se dirá que la política tuvo que ver en su sorpresiva muerte y que el tiro en la cabeza que se disparó al amanecer solo fue el cruel desenlace de una vida exagerada. Alan Ludwig García Pérez nació el 23 de mayo de 1949 en la ciudad de Lima, hijo de la señora Nita Pérez de García. No conoció a su padre, Carlos García Ronceros, hasta los 5 años, debido a que él había permanecido en prisión por su militancia aprista. Sus estudios de letras y Derecho los llevó a cabo en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy joven viajaría a Francia y España para iniciar estudios de posgrado en sociología. Allí, cuentan sus amigos, compartiría sus estudios con tocadas de guitarra y cajón en los metros. Durante este periodo universitario conoció al líder aprista Víctor Raúl Haya de la Torre, quien se convirtió rápidamente en su mentor y amigo hasta los últimos días de vida de Haya de la Torre. Sus vínculos con el partido aprista crecerían tras el regreso definitivo de Alan García a Lima en el año 77, cuando tenía solamente 28 años de edad. Sin llegar a las 3 décadas, García, quien tenía un gran carisma personal y una tremenda habilidad oratoria, Alan García comenzaría una escalada rápida. Fue secretario nacional de organización durante la campaña presidencial de Armando Villanueva en el año 80, luego secretario general del Partido Aprista Peruano en el año 82 y 2 años después fue elegido diputado de su país. Jamás me podrán acusar de enriquecerme, porque el que se enriquece se va a gozar fuera, ahí en Miami, en París o en Nueva York, o quiere superar su estatus de peruano, de país subdesarrollado con dinero mal habido. Yo jamás, señor, diría por aquel entonces como senador en un discurso que hoy es muy repetido y criticado a la fecha. En el año 85, con un 52% de votos, Alan García se convertiría por primera vez en presidente del Perú. Tenía solamente 36 años cuando asume el más alto cargo político de nuestro país. Fue el más joven en la historia del Perú en vestir la banda presidencial, después de Felipe Santiago Salaverry, quien lo hizo en el año 35 con solo 29 años. Bajo el viejo lema aprista de solo el APRA salvará al Perú, el joven García tomaba ya las riendas del país con la mirada crítica de una facción aprista que ya lo acusaba de un distanciamiento ideológico y moral distinto al de Haya de la Torre, quien había fallecido 6 años antes de que García llegara a la presidencia en el año 79. Han sido varios los especialistas que han considerado a su gobierno como el más nefasto de los últimos años, a su primer gobierno. La decepción con su gobierno dentro del APRA y sus votantes creció en el primer año y se extendió en los siguientes. García se presentó como el valeroso defensor de un pequeño país asediado por las grandes instituciones bancarias internacionales. El artificio económico contradictorio preparado por García, sus asesores y aliados solamente funcionó por 2 años. Comenzó a derrumbarse después de que el presidente anunciara su decisión de nacionalizar los bancos y las compañías de seguro en julio del año 87, 2 años después de tomar la presidencia. Durante su gobierno de balconazos y paquetazos económicos se extendía también la actividad terrorista de Sendero Luminoso
y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Alan García llegaría el 28 de julio del año 90 con solo 9% de aprobación, envuelto en promesas de investigaciones en su contra y sin poder dar un discurso de despedida por los carpetazos y pifias de los congresistas que se habían reunido para iniciar la presidencia de Alberto Fujimori. No aguantó y se fue del hemiciclo en esa oportunidad sin escuchar el primer mensaje de su sucesor en el año 90. A los pocos años abandonó el país con acusaciones de corrupción y asesinatos extrajudiciales del comando aprista Rodrigo Franco. No volvió al Perú hasta el año 2001, cuando la Corte Suprema de Justicia del Perú declaró prescritos sus delitos imputados al final de su primer mandato. Llega entonces en 2001 para tentar la presidencia nuevamente y en esta oportunidad pierde en una segunda vuelta frente a Alejandro Toledo. Los siguientes 5 años los dedicaría a la docencia en la Universidad San Martín de Porres, casa de estudios a la que estaría ligado por los siguientes años. En 2004, durante su participación en una marcha de la CGTP, muy recordada, él lanzaría una patada al ciudadano Jesús Lora, quien se atravesó en su camino durante este recorrido. Es una fotografía que recorrió muchos diarios. En el 2006, tras una tenaz contienda con Ollanta Humala, Alan García volvería a sentarse en el sillón presidencial. Su gobierno fue marcado, entre otras cosas, por el recordado baguazo del año 2009, que fue ciertamente un hito sangriento de su gobierno, cuando 34 indígenas y 24 policías fallecieron a causa del conflicto en oposición a la llamada Ley de la Selva. El terremoto y la lenta reconstrucción del sur quedarían también en la memoria de los peruanos. Su gobierno, que se destacó, además, a diferencia del primero, por un corte más liberal, por la promoción de la gran inversión minera y del desarrollo del sector privado en general, del impulso de los tratados de libre comercio, de la firma del TLC con Estados Unidos, lo que marca un cambio radical en la orientación, el corte, la naturaleza del primer gobierno de Alan García, que había sido un gobierno con gran énfasis en el incremento del gasto público, el crecimiento del aparato estatal, la estatización de diversos órganos privados, y llega hacia el final de su gobierno con una aprobación bastante más considerable con la que terminó su primer mandato. Años más tarde, una investigación periodística revelaría que en este mandato se liberó a más de 1.000 presos por narcotráfico agravado, la mayor excarcelación de este tipo que se conozca en el mundo, los famosos narcoindultos. Una encuesta publicada en 2017 ubicaría el segundo gobierno de García como el más corrupto de los últimos años. 37 personas lo escogieron por encima del gobierno de Alberto Fujimori. Sin embargo, su mandato en el año 2011 acabaría con 54% de aprobación. Un porcentaje de aprobación inusualmente alto es el fin de un mandato presidencial en el Perú. Alan García volvería a tentar la presidencia en el año 2016, sin embargo no llegó a obtener ni el 6% de los votos en esta campaña. Esto fue sin duda un golpe político, pero lo peor estaría por venir. En febrero del 2018, el ex representante de Odebrecht, la famosa compañía brasileña, envuelta en un tremendo escándalo de corrupción internacional, Jorge Barata, reveló que el presidente García había recibido un pago de $100,000 por dar una conferencia a la empresa, a la Federación Industrial de Sao Paulo, que había sido pagado por Odebrecht. Esto inició una serie de investigaciones en el marco del caso Lavallato por presunta corrupción y lavado de activos, que llegó al día de hoy con una orden de detención preliminar en contra del expresidente García por un plazo de 10 días, que
fue dispuesta por el Poder Judicial y cuyos representantes fueron a ejecutar la orden al domicilio del presidente García. Es en este contexto que al ser notificado, el presidente García tomó la decisión de encerrarse en su dormitorio y dispararse una bala que le atravesó el cráneo, y esto fue a las 6:40 de la mañana de hoy, y su cuerpo no aguantó más y a las 10:05 de la mañana Alan García había fallecido. Y hasta este momento de la mañana, son la 1:38 de la tarde, permanece el cuerpo de Alan García en el hospital Casimiro Ulloa. Se está a la espera de que el cuerpo sea trasladado a la morgue de Lima para cumplir con los procedimientos habituales y con motivo del fallecimiento precisamente